jueves mi esposa le entrega en la corte va el documento radicado con la retractación. Me reúno con la esposa y la esposa me cambia la versión totalmente diferente. Prácticamente ella quería que yo le dijera que después de radicar la declaración, el tipo iba a salir de la cárcel. Entonces le hice el recuento de todo, presidente, por si estaban grabando, le hice el recuento de todo y le expliqué que aquí lo único que el esposo había pedido era la seguridad y que nosotros le habíamos dicho que lo pidiera públicamente ante la corte, en el mismo escrito que le iba a hacer. Entonces que a él no se le había prometido absolutamente nada, de nada. Entonces quería informarlo de él, presidente. Yo iba hoy muy contento a recibir la retractación del señor porque en eso habíamos quedado, pero la esposa dio una versión totalmente diferente. ¿Y ella quién será, hombre? Ella es una médico, pero dice que el esposo con la retractación le van a meter más años, que estamos jugando con el esposo, que cómo es posible, que, bueno, en fin. Y tenía la retractación ahí en la mesa, pero presidente, yo no voy a extralimitarme. No, eso tiene que ser muy claro, doctor, no me preocupe, que seguimos en la batalla. Lo que quiero que sepa es que le dije al señor, le mandé a decir que es él. Presidente, otra cosa, me tomé el atrevimiento y grabé la reunión con la señora, le voy a hacer llegar el audio, por si eso se presta para malentendidos, ahí tengo la pruebita, ¿no? Magnífico, doctor Diego, téngalo. Presidente, cuenta conmigo, que le vaya muy bien. Gracias. Presidente, gracias, Franklin. Presidente, ¿usted recuerda esta llamada? Sí, doctor Jaime. Presidente, ¿y quién era el interlocutor en esa llamada? El abogado investigador, el doctor Cadena. Presidente, según su recuerdo y lo que escuchó en esta llamada interceptada ilegalmente, el abogado Cadena Ramírez le estaba a usted informando sobre la historia relacionada con el encuentro con la esposa de Juan Guillermo Monsalve Pineda. Mi pregunta es, usted al escuchar ese relato del abogado Cadena Ramírez, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué impresión se dio? ¿Qué conclusión usted sacó de ese relato que le hacía el abogado Cadena Ramírez, de lo que había sucedido? Relacionando este relato con las llamadas anteriores, empecé a confirmar en mi intimidad que se trataba de una trampa. ¿De dónde saca la señora el cuento de que se le había prometido salir de la cárcel y que le tenían que garantizar la salida de la cárcel? Gracias, presidente. A partir de esa fecha, que es 5 de abril del 2018, entiendo de su respuesta anterior, usted ya empieza a intuir, a formarse una impresión sobre la posibilidad de que estuvieran tendiendo una trampa. Mi pregunta es si en ese momento el abogado Diego Javier Cadena Ramírez le había hecho explícito en ese momento, 5 de abril de 2018, que él tenía también esa misma sospecha. No, señor. Y tampoco sabía yo que iba a tener la reunión con la señora. Ese día me informó de la reunión con la señora y lo que me contó, que lo relaciono con las llamadas anteriores, me crea a mí la convicción de que se trata de una trampa. Inclusive ahí se oye en la llamada que yo le digo, ¿no? Que yo le digo algo como que no importa, aquí lo importante es hacer las cosas bien hechas, que queden claras, si no, no. Yo le perdí importancia al tema porque veía que era una trampa. Y posteriormente todo me lo ha confirmado. Cuando yo comparo los antecedentes de la señora con los míos, veo muy claramente que ella viene de una formación, no solamente médica, sino política y de relaciones con grupos. Objeción, su señoría, ese tema quedó prohibido. Perdón, doctora.
Su señoría, es que frente a la calidad íntima y las circunstancias personales de la testiga de Yanira, tanto su señoría como el tribunal en segunda instancia establecieron que, como en todos los procesos penales, aquí se hablan es de hechos y las valoraciones son sobre los hechos y las manifestaciones que haga una testiga y no sobre sus condiciones personales. En ese sentido, la moción de orden frente a la respuesta dada por el aquí testigo en su propio juicio. Hay lugar a la objeción, señor Uribe, para que, por favor, se abstenga de hacer referencias a circunstancias íntimas de la presunta víctima, por favor. Continúe, doctor Granados. Señora juez, acepto su objeción y pondré mucho cuidado, pero yo no me estaba refiriendo a circunstancias íntimas, sino a recorridos de vida. Presidente, retomando nuestro interrogatorio en cuanto a esa secuencia, esa cronología, y ubicándonos en este 5 de abril del 2018, usted hace una mención al doctor Cadena preguntándole justamente por quién era la esposa o compañera sentimental del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda. Mi pregunta es, ¿por qué para usted le parecía relevante inquirir del abogado Cadena ese tema? Creo yo, señora juez, que es una pregunta que se le ocurre a cualquiera por el protagonismo que me empezaba a comunicar el doctor Cadena, abogado investigador, que estaba teniendo la señora. Que a propósito, de pronto aparece ahí con lenguaje corporal burlándose y de pronto desaparece de la pantalla. Pero, señora juez, que nada nos perturbe. Gracias, presidente. El día está muy bonito. Presidente, frente a esto que le luce más la risa que la mala cara. Presidente, por favor, concentrémonos en lo que le voy a preguntar, si es tan amable. Creo que no vale la pena distraer nuestra atención a temas menores. Afortunadamente, pues usted tiene una larga experiencia en estos atabares. Ese 5 de abril, presidente, del 2018, así como el 1 de abril para usted tiene una gran relevancia, y el 3 de abril y ahora el 5, teniendo esta información del abogado investigador Diego Javier Cadena Ramírez, le pregunto es, ¿usted tiene conocimiento frente a esta situación de las tareas desarrolladas por su abogado investigador sobre algún suceso posterior, o ahí terminó este capítulo? Hubo otras llamadas donde él me siguió informando, doctor Jaime. ¿Usted recuerda la fecha y los términos exactos de esa comunicación o llamada a que usted ha hecho referencia? Doctor Jaime, no recuerdo la fecha exacta, pero eso está encadenado. Son fechas muy próximas y temas muy relacionados. En ese caso, su señoría, con el fin de que pueda el testigo refrescar su memoria y poner conocimiento acerca de eso que ha relatado, que recuerda que tuvo llamadas, pero no precisa ni fecha ni el contenido exacto, solicito se permita poner de presente al deponente unas conversaciones telefónicas ocurridas el 6 de abril del año 2018 a las 11:54 de la mañana, identificada con el ID número 251382-188, que como fueron más utilizadas por la Fiscalía en esta audiencia, reproducidas, identificadas en el número 33 del listado que nos dio la señora fiscal, solicito que pueda ser escuchado de viva voz previa exhibición y ratificación o verificación de la señora fiscal con su venia, señoría. Gracias, señora juez. Verificado efectivamente el ID mencionado por la defensa como prueba ya obrante a quien le habla. Proceda, señor defensor. Gracias, señoría. Aquí, por favor.